Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. La reunión secreta del productor con Zenki Maasine que lo cambió todo. El set había estado envuelto en rumores durante días. Algo grande estaba gestándose entre bastidores, pero nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. El productor principal había solicitado una reunión urgente con Zenki Maasine, una que no figuraba en el calendario oficial del rodaje. La noticia despertó la curiosidad del equipo técnico, que inmediatamente comenzó a especular sobre los motivos. Algunos temían cambios drásticos en la historia. Otros pensaban que se trataba de una negociación contractual inesperada. Pero la realidad superaría todas las teorías. La reunión se programó a última hora de la tarde, cuando el estudio ya estaba casi vacío y solo quedaban unas pocas luces encendidas. Zen llegó primero, visiblemente concentrado. Sabía que algo importante se avecinaba, aunque no tenía idea de qué. Minutos después entró Maasine, con una mezcla de calma y nerviosismo. Había estado recibiendo señales contradictorias del equipo de producción y temía que fueran malas noticias. El productor los saludó con seriedad y los invitó a sentarse. El silencio inicial fue tan intenso que ambos actores comenzaron a imaginar los peores escenarios. Finalmente, el productor rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Están preparados para algo más grande de lo que habían imaginado? La frase los dejó desconcertados. Ninguno sabía cómo reaccionar. El productor explicó que la serie había alcanzado niveles de audiencia inéditos y que la cadena estaba evaluando expandir la historia de sus personajes en una producción independiente. Pero había un problema: la decisión dependía completamente de la química y disponibilidad de ambos. El productor admitió que la relación profesional entre ellos era una de las más comentadas, tanto dentro como fuera del set. Maasine escuchaba atenta, intentando procesar el peso de las palabras. Un proyecto paralelo implicaba un compromiso importante. Zenk, por su parte, se mostró dispuesto pero reflexivo. Sabía que esto cambiaría por completo su ritmo de trabajo. En un giro inesperado, el productor confesó que el estudio llevaba meses analizando sus escenas para evaluar su potencial como dupla protagonista de franquicia. Sus interacciones naturales, la tensión emocional, la sincronía actoral, todo apuntaba a que podían sostener una serie independiente. La propuesta era ambiciosa y estaba llena de desafíos. Requería desplazamientos, preparación adicional y una agenda aún más intensa que la actual. Tras escuchar la presentación completa, ambos actores guardaron silencio por varios segundos, procesando la oferta. El productor les aseguró que tenían tiempo para pensarlo,
pero que la cadena necesitaba una respuesta antes de finalizar el mes. Maasine fue la primera en hablar. Dijo que agradecía profundamente la confianza, pero que necesitaba evaluar su estado emocional antes de tomar una decisión tan grande. Zheng coincidió, señalando que el proyecto era tentador, pero que no quería comprometerse sin estar seguro de poder dar su mejor versión. El productor los observó con paciencia. Sabía que había dejado caer una bomba inesperada. Cuando la reunión terminó, los dos salieron del estudio en silencio, caminando uno al lado del otro, pero perdidos en sus propios pensamientos. Nadie en el set supo lo que se había hablado esa noche, aunque las miradas serias de ambos al salir despertaron aún más curiosidad. Las teorías comenzaron a multiplicarse en redes sociales mientras los fans intentaban descifrar el motivo de la reunión secreta. Y aunque ninguno de los dos ofreció declaraciones públicas, quienes los vieron al día siguiente en el set aseguran que algo había cambiado en su energía. Una mezcla de presión, emoción y expectativas comenzó a rodear cada una de sus escenas. Lo que nadie sabe aún es qué decisión tomarán. Pero una cosa es segura, aquella reunión marcó un antes y un después.